Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a seguir hablando de tabla de frecuencias. Y el siguiente ejercicio es... En una universidad se ha realizado una encuesta a 200 alumnos de la licenciatura de documentación. El 32% afirma que está muy contento con la universidad, el 40% está contento, el 23% no está contento y el resto muy descontento. Forma una tabla de frecuencias absolutas relativas y sus acumulaciones y explica si crees que la universidad lo está haciendo bien. Ok muchachos, entonces lo primero que tenemos que ver es fijarnos en los datos. Nos dicen que son 200 alumnos. 200 es el número total de datos. Nos dicen que muy contentos son el 32%, contentos son el 40%, descontentos son el 23% y el resto son muy descontentos. Pues ya tú sabes que todo tiene que sumar 100%. Entonces, ¿cuánto tiene que ser acá? Sumando 32 más 40, 72. 72 más 23 es 95. Entonces falta el 5%. Listo. Ahora sí nos piden hacer nuestra tabla. Comenzamos. Nos dicen porcentaje. Entonces nosotros vamos a trabajar con nuestras frecuencias relativas porcentuales. Y ponemos, nada más ponemos todito. Por muy contentos están 32%, contentos hay 40%, descontentos son 23% y por último los muy descontentos son el 5%. En total tiene que darme un 100%. Listo. Entonces, miren, para hallar la frecuencia relativa, lo único que tenemos que hacer es dividir entre 100 nuestro valor porcentual. De acá. 32 entre 100, lo único que hacemos es correr la coma dos espacios, me quedaría 0,32. 40 entre 100, 0,40. 23 entre 100, 0,23. Y 5 entre 100, 0,05. ¿Te acuerdas que la suma de toda la columna de la frecuencia relativa me tenía que dar 1 por 1? Un entero, listo. Nos piden sus acumulaciones, entonces hacemos la frecuencia relativa acumulada. Primera fila, no pasa nada. Segunda fila, sumamos las dos anteriores, que sería 0,72. Tercera fila, sumamos las tres anteriores y nos daría 0,95. Y la última fila, sumamos absolutamente todo y tiene que darnos 1. Eso. Ahora nos vamos con las frecuencias absolutas. Para hallar la columna de las frecuencias absolutas, nos vamos a esta fórmula anterior que te acuerdas que era frecuencia relativa igual a la frecuencia absoluta entre el número de datos. El n está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicar y tenemos esta fórmula que la vamos a necesitar. Por ejemplo, entonces, la frecuencia absoluta para la fila 1 o para la variable 1 sería su frecuencia relativa. ¿Cuál es su frecuencia relativa de la primera fila? Es 0,32. Y multiplicamos por el número de datos que son 200. Frecuencia absoluta 2 para la 3 y para la 4. La frecuencia absoluta para la segunda fila, o sea para los contentos, son frecuencia relativa 0,4 por 200. Frecuencia absoluta para la tercera, que son los descontentos, es 0,23 por 200. Y por último, para los muy descontentos, es 0,05 por 200. ¿Cuánto sale acá? 64, 80, 46 y 10. Estos datos los ponemos en nuestra columna de frecuencias absolutas. Si sumas todo, nos tiene que dar 200. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada. Ya sabes, tenemos que sumar nada más. Primera fila lo dejamos igualito. Segunda fila, comenzamos a sumar las dos anteriores, que sería 4, 144. Tercera fila, sumamos las anteriores, sería 190. Y última fila, sumamos toda la columna, que sería 200. Muy bien muchachos, ahora nos preguntan: ¿crees que la universidad lo está haciendo bien? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Pues fácil. Lo único que tenemos que ver es cuántas personas están a favor y cuántas personas están en contra. Entonces, ¿quiénes están a favor? Pues los que están a favor son los que están muy contentos y los que están contentos. Ellos están a favor. Entonces comenzamos a sumar. Y nos tenemos que fijar en su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta para los que están muy contentos es 64. Entonces ponemos acá 64 más la frecuencia absoluta para los que están contentos es 80. 80, listo. Y esto es las personas que están a favor y nos da 144 personas. Ahora, ¿cuántas personas están en contra? En contra, los que están en
descontentos y los que están muy descontentos. Los que están contentos, su frecuencia absoluta es 46. Y le vamos a sumar las personas que están muy descontentas, su frecuencia absoluta 10. En total acá suma 56. Ojo chicos, nosotros nos estamos fijando en la columna de frecuencias absolutas porque la frecuencia absoluta nos indica cuántos datos nos está repitiendo esa variable. Es por eso que nosotros nos damos cuenta en la frecuencia absoluta. Entonces, nuestra respuesta es que sí lo está haciendo bien, ya que las personas que están a favor son más que las personas que están en contra. El profesor Julio registra en tarjetas las fechas de los cumpleaños de sus estudiantes para saludarles durante el año. Los datos obtenidos son los siguientes, y ahí tenemos 21 datos de cumpleaños. La pregunta número 1 dice: ¿hasta qué mes se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? Y la pregunta 2 dice: en el segundo semestre del año, ¿se celebran más del 50% de los cumpleaños? Justifica tu respuesta. Bueno muchachos, entonces lo primero que tenemos que hacer es nuestra tabla de frecuencias. Y no se preocupen, lo único que tenemos que fijarnos es en los meses, no importa las fechas o los días de los meses. Por ejemplo, ya tenemos acá todas nuestras variables que son 8 meses. Comencemos con enero. ¿Cuántas veces se presenta enero? Por ejemplo, comenzamos enero, acá hay 1 y acá hay 2. ¿Hay más? No. Entonces, ¿cuál es su frecuencia absoluta de enero? 2. De marzo, ¿cuál es su frecuencia absoluta? Acá hay 1. Marzo, a ver, ayúdenme, marzo. Nada más, 1. Y ahí seguimos llenando todos los datos. Abril. Una vez terminado la columna de las frecuencias absolutas, procedemos a sumar y nos tiene que dar un valor de 21, ya que son todos los valores de los datos. Ahora, la frecuencia relativa, ya sabes, acá está su fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, la frecuencia relativa para la fila 1, para la variable 1, sería 2 entre 21. Para la frecuencia 2 sería 1 entre 21. Para la 3, 2 entre 21. 3 entre 21. Sus valores vendrían a ser 0,95, 0,048, 0,095, 0,143, 0,095, 0,333, 0,048 y 0,143. Estos datos los llevamos a nuestra tabla. Una vez terminado la columna de frecuencias relativas, procedemos a la frecuencia relativa porcentual. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 100 a la frecuencia relativa. Bueno, este por 100, corres la coma 2 lugares y lo pones el porcentaje. 4,8 por 100, 9,5% por 100, 14,3% por 100, 9, ojo que toda la suma nos tiene que dar 100%. Si no te sale 100%, pues revisa tus datos. Y por último, la columna de porcentaje de frecuencias relativas acumuladas. Sumamos. Primera fila normal. Segunda fila es la suma de las dos anteriores, que sería 14,3%, y así todititas. Una vez terminado ya toda nuestra tabla, podemos responder a nuestra pregunta. La pregunta es: ¿hasta qué mes se celebra por lo menos el 23% de los cumpleaños? Tenemos que ir a nuestra tabla de frecuencias relativas acumuladas. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa acumulada nos indica cuántos de datos hemos acumulado hasta ese momento. Como nos dicen el 23%, tenemos que ver el 23% y se encuentra aquí, ve. Aquí, listo. Este porcentaje. Entonces, hasta aquí, hasta esta fila, hemos llegado hasta un punto de 23,8% de cumpleaños celebrados. ¿Y en qué mes nos encontramos? En el mes de abril. Esa es nuestra respuesta. Hasta el mes de abril se han celebrado más del 23% de los cumpleaños. La pregunta 2 nos dice: ¿en el segundo semestre del año se celebra más del 50% de los cumpleaños? Ya sabes que el segundo semestre comienza a partir de julio. Entonces vamos a ver si los cumpleaños que se celebran desde julio hasta diciembre son más del 50%. Entonces, ¿qué tenemos? Julio, agosto, septiembre y diciembre. Ahora, ¿dónde nos vamos? A nuestra columna de porcentajes de frecuencias relativas porcentajes. Estas de acá. Entonces tenemos, vamos a ponerlo acá,
segundo semestre. Entonces en este segundo semestre tenemos a julio, tenemos a agosto, tenemos a septiembre y diciembre. Septiembre más diciembre. En julio, ¿cuántos porcentajes en julio? En julio tenemos el 9,5%. En agosto tenemos el 33,3%. En septiembre tenemos el 4,8%. Y en diciembre tenemos un 14,3%. Sumando todo esto nos da 61,9%. En conclusión, muchachos, la respuesta 2 también es cierto. En el segundo semestre sí se celebran más del 50% de los cumpleaños. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido. Ya sabes, si te ha gustado el video, regálame tu like y suscríbete porque pienso subir más contenido referente a estos temas. Sin más, que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.